Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todo aquello acontecimiento y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El fin de semana salí a predicar al norte de California y allá me encontré uno de esos días con mis sobrinos jovencitos, 3 de mis sobrinos que me invitaban a desayunar y estar con ellos, y teníamos una conversación amena de ponernos al día, qué estaba pasando, y siempre los sobrinos aprovechan que está el tío que es sacerdote para hacer preguntas relacionadas con la iglesia. Y una de las preguntas que hacían y decían: tío, ¿es cierto que hay endemoniados? Que el demonio se presenta, se posee a las personas, a los individuos. Y yo les decía: pues claro, el mal existe, y existe personas que se dejan poseer, otras por estar en un ambiente allí, el mal se posee de ellos. Y bueno, tuvimos una conversación acerca de eso, y ellos me decían qué tenemos que hacer, cómo tenemos que cuidarnos. Y yo les decía: si tú tienes a Dios en tu vida, pues el mal no puede hacerte daño. Precisamente hoy la palabra de Dios pues nos habla de ese encuentro de Jesús con endemoniados. Jesús que va a la otra orilla del lago, y aquí este evangelio de hoy de Mateo tiene muchos puntos simbólicos, un simbolismo que nos ayuda a nosotros pues a tratar de entender cuál es el mensaje que nos quiere dar la palabra de Dios el día de hoy. Primero lo que veo es el encuentro de Jesús. Jesús viene a encontrarnos. Jesús va al encuentro de las personas que necesitan. Aquí Jesús, por donde quiera que pasa, pues trae luz, trae esperanza. Pues aquí pasa cerca
de los sepulcros. El sepulcro es el signo, pues, donde están los muertos, de oscuridad, y dicen que de allí salieron 2 endemoniados, que la gente precisamente tenía miedo de pasar porque eran agresivos, eran feroces, dice la palabra de Dios, que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Y Jesús va. Jesús no tiene miedo. ¿Por qué tiene que temer? Pues el que está realmente, pues, en la gracia de Dios. Yo le decía a mis sobrinos, no tienes que temer. Y es Jesús que nos enseña. Jesús va al encuentro, y aquí algo curioso que sucede. No es Jesús que comienza a hacer un diálogo con estas personas que están poseídas. No tiene un diálogo ni con los familiares que le piden, porque por lo general hay gente que va y le dice, mira, mi familiar tiene este mal, por favor cúralo, por favor sánalo, por favor saca este espíritu maligno. No, aquí Jesús, cuando va en el camino, hay ese encuentro, que el mal pues está en el caminar de la vida. Y es precisamente aquí que los demonios lo reconocen inmediatamente. Se dan cuenta que no le dan ni la oportunidad de que Jesús hable, porque saben que tiene un poder. Inmediatamente se llenan ellos de terror, ellos de miedo. Pues Señor, no ha llegado nuestro tiempo, vienes a atormentarnos. Fíjense, aquí como el poder de Jesús. Y esto es lo que quiero que nos quede claro a todos nosotros. Jesús tiene un poder grandioso, maravilloso. A lo que nosotros le tenemos miedo, a los endemoniados, a estos curiosos, por más malos o feos que se vea, ante Jesús esta gente pues se hinca, se postra, se reconocen que son impotentes, pues, de hacer cualquier mal, porque el único que tiene poder es Jesús, es Dios, es Dios. Nuevamente es aquí esa palabra sanadora de Jesús, esa palabra que tiene una fuerza grandiosa, maravillosa, que aquí el mal se somete. Aquí se somete ante Jesús y le suplica. Dice, pues no nos tormentes, mándanos a esos cerdos, mándanos a esos cerdos, a lo que es malo, mándanos. Que al final Jesús, la única palabra que dice, está bien, se los concedo, vayan, está bien. Esta palabra poderosa de Jesús, ese encuentro con Jesús, como el mal pues sale destruido. Y ahí ya sabemos el final, que se meten a estos cerdos se desbarrancan hacia el lago, y es un despeñadero, y allí mueren. Es interesante cómo el mal se somete ante el bien, ante Jesús, que siempre vence, siempre gana. Y aquí es nuevamente renovar nuestra fe. Estamos terminando el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón, y es preguntarnos, ¿realmente tengo la confianza en Dios, que es amoroso, que es misericordioso, que puede vencer todo mal, que puede vencer todo pecado, que puede limpiarme y sanarme? ¿Lo creo o no lo crees? Aquí precisamente esto simbólico del Evangelio de Mateo el día de hoy es Jesús, que viene a la orilla de nuestras vidas, viene a ese encuentro, a esos lugares oscuros que a veces tenemos nosotros en nuestra vida, esos demonios que nos mantienen prisioneros, que nos mantienen allí encerrados sin disfrutar pues la alegría, el gozo que Dios nos llama a experimentar, a vivir, esa paz. Es Jesús que viene a ese encuentro. Cuando tú lo reconoces, te sana, sale ese mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí la otra parte del Evangelio que a mí me llama mucho la atención, y ya de una vez que salieron de estos hombres, ya estos demonios que se van, mueren, se ahogan. Aquí hay otro punto interesante.
Los que cuidaban los cerdos, en lugar de llenarse de alegría porque vieron ese poder, que aquellos hombres que tenían tanto miedo a la gente porque estaban poseídos, quedan libres, vuelven normal, pues sí, quizás se asustan porque dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Pero ¿cómo van y dar testimonio? Van ante la comunidad. Y aquí lo que me da tristeza, que esto es lo que pasa con muchos de los cristianos, católicos, que ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de saber que Jesús tiene poder, que Jesús tiene un poder sanador, que Jesús viene a liberarnos de nuestros pecados, a veces hacemos la misma actitud que tiene esta gente que sale al encuentro de Jesús, y en lugar de decirle gracias por liberarnos de este mal, gracias por sacar estos demonios de la vida de estas personas que les has devuelto nuevamente la esperanza, ellos siguen aterrados con el miedo, dejan que el miedo se posea de ellos y quieren vivir siempre en esa vida de miedo, de terror, y le piden a Jesús que se vaya. Imagínense, esa es la tristeza. A mí me da mucha tristeza escuchar cuando hay personas que dicen, ¿yo para qué me confieso? ¿Por qué voy con otra persona que es pecador? No trascienden, no van más allá de decir, estoy yendo a recibir el sacramento de la gracia de Dios, el perdón. Porque al final es un cerrarse, es el no querer confrontarse. Yo me confieso solo con Dios. Sí, como si Dios te va en ese momento, te deja algo importante en tu vida para que alguien te responda, te ayude a vivir en tu vida espiritual. Es que Dios nos deja herramientas a nosotros para usarla, pero a veces queremos que Dios nos va a hacer todo el trabajo. Dios nos da herramientas para cambiar en nuestra vida. Dios nos pone personas, nos pone circunstancias, nos da los sacramentos para mostrarnos el camino, pues, de la vida, de la paz, de la salvación, de creer. Pero necesitamos fe. Y me da tristeza cuando hay ese tipo de actitud de decir, yo para qué voy a la iglesia, yo es como algo cansado, yo para qué rezo, yo para qué oro. Para todo lo bueno sacan excusas. Para todo lo que te puede ayudar a ser mejor, le saca uno la vuelta, ¿sí? Y prefiere pues seguir en el mal. Se quiere seguir en sus adicciones, quizás de la droga, del alcohol, de la pornografía. A veces que siguen prisioneros de eso, quieren seguir en ese mundo. Vemos que hay violencia, hay ideologías que nos están queriendo implantar en la sociedad, y a veces prefieren ese tipo de mal de aceptar a Jesús que venga a liberarnos de esos demonios, del demonio del egoísmo. Ese es un demonio. Yo les dije, yo a veces no les tengo miedo al demonio de estos que hacen ruido. Le temo al demonio precisamente que pone división, que mete cizaña, aquel demonio que viene y te sonríe, pero detrás de eso pues hay una maldad. A eso sí les temo yo, porque a veces es difícil identificarlos y verlos. Y es aquí, tenemos que estar en la gracia de Dios. Tenemos que estar en contacto con Dios precisamente para vencer ese mal, para que estos demonios salgan de esos sepulcros, de esa oscuridad, y se vayan y se metan a esos cerdos y nuevamente pues se vayan a ese lago, ¿sí? A destruirlos. Yo creo que allí viene la gracia del Señor en el sacramento del bautismo, esa agua que purifica, esa agua que destruye el mal. Hoy, pues, démosle gracias a Dios por su palabra que nos transmite el día de hoy a través del evangelista de Mateo, que viene a traernos una enseñanza. Nos viene a recordar que es importante confiar en el Señor y que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios expulsa todo mal, pero necesitamos tener la fe. Dios viene a nuestro encuentro, reconócelo, descúbrelo, déjate que Él te purifique, que Él te sane, que Él saque todos esos demonios que no te dejan ser
libre. Deja que el Señor te libere. Deja que el Señor te limpie tu corazón. No tengas miedo. No lo corras de tu vida como este pueblo que por el temor o por seguir en su vida de miedo, de terror, de pecado, quieren continuar allí. Quieren seguir esa vida doble en su caminar diario. Quieren seguir viviendo en ese pecado, que es el Jesús que viene precisamente a liberarnos de todo esto. Que hoy la palabra de Dios realmente penetre en nuestras vidas para poder dejar que Él reine en nosotros. Así sea. Amén. Venimos ante Dios con nuestras preocupaciones, confiados en que nuestras peticiones son escuchadas. Pidamos por sacerdotes, monjitas, todos los que están en los conventos, en los monasterios, para que crezcan en la santidad y con su ejemplo inspiren las vocaciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los dedicados al servicio público, para que apliquen las leyes con justicia y gobiernen con sabiduría. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viajan durante este tiempo de verano, para que estén seguros y encuentren al Creador en la belleza de la creación. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Quiero pedir por este país que en estos días vamos a celebrar el Día de la Independencia, para que vivan los ideales cristianos con que fue fundada esta nación y recuerden que dependemos de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos participando en esta Eucaristía, para que también visiten a los enfermos y encuentren alivio a sus propias penas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y en este momento te invito a presentarle a Jesús tu petición, tu oración. Por estas oraciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la vida y los vivos, te ofrecemos estas oraciones con el corazón agradecido. Escúchanos y concédenos lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tiempo de ofrecer llegó y todos juntos estamos dando de lo que Dios con amor nos prestó en esta vida que estamos llevando. Si tú no sabes qué ofrecer, porque no tienes nada material, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Él no te pide oro ni plata, ni de lo que a ti te sobra, pero si das de lo que te falta, Él doblemente te lo dará. Si tú no sabes qué ofrecer, porque no tienes nada material, dale tu vida, dale tu ser, que Dios te bendecirá. Pues oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
y que el Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes.